Bueno, en la sala 8, creo que quizás coincidimos con otros equipos que nos hizo falta un poco de tiempo para una mayor discusión, pero esto es lo que se planteó. Igual, que es importante comprender el papel que tiene tanto la ciencia como el pensamiento mítico, ya que esto nos permite tener una idea de cómo funciona el mundo. Por lo tanto, es importante también señalar que hay diferentes formas de verlo. Es importante también identificar cómo el mito juega con formas de creación donde el orden y el desorden van de la mano. A partir del caos se entiende el desorden, pero eso permite a su vez regresar a un orden determinado, ¿no? Por otra parte, la ciencia como una estructura explica de manera concreta la realidad y busca respuestas comprobables. Esto nos da como humanidad una forma de entender lo que sucede. La construcción de los mitos, por su parte, son procesos mucho más complejos que procuran dar respuesta a la realidad a partir del conocimiento de la naturaleza, lo que determina a su vez nuestro comportamiento y genera tradición. Respecto a los mitos, se reflexionaba que en ellos se identifican personajes que participan con ciertas acciones, pero también otras figuras que generan un desorden, llevando al fracaso, pero que ese fracaso a su vez nos lleva a la búsqueda de una reconstrucción. Respecto a la vinculación comunitaria, ahí se señalaba que en la vinculación constantemente se intenta buscar ciertas respuestas a ciertas transformaciones, a ciertos cambios que hay en la actualidad. Y en nuestro caso es importante que podamos discutir el por qué están ocurriendo estos cambios y cómo y por qué afectan eso también a su vez al proceso de vinculación comunitaria. Como experiencias que se compartieron, se señalaba que, por ejemplo, cuando se elabora una carta descriptiva para las actividades de vinculación, constantemente nos enfrentamos a digamos, normas establecidas. Por una parte, el tener que cumplir con procesos administrativos ya institucionalizados, y por otra, el que estos procesos y a su vez esta planeación para hacer la vinculación comunitaria se ajuste a esos procesos comunitarios que se están llevando a cabo, ¿no? Por su parte, en lo parecido, esto es lo igual, en lo parecido, eh, se señaló que los sucesos de la vida no son lineales, sino cíclicos. Por otra parte, la realidad nos muestra todo el tiempo que no todo sucede de igual manera y que eso está generando desorden. El trabajo que se hace en vinculación puede ocurrir, en el trabajo que se hace en vinculación constantemente nos enfrentamos a ciertas interferencias o situaciones que nos llevan precisamente a ese orden, luego a situaciones de desorden y por supuesto de caos. Lo que tiene que decir el mito tiene que ver con la memoria de realidades que explican nuestro ser y estar en el mundo. Y por su parte, el rito busca otras formas de entender una situación. Estos fueron algunos de los planteamientos parecidos que tuvimos en el equipo. Creo que en el apartado de diferentes, donde hay más expresiones respecto al trabajo que se hace y las experiencias que se han tenido de vinculación comunitaria. En lo diferente, se plantea que es necesario comprender cómo en la actualidad debemos apoyarnos de ese pensamiento mítico y que el pensamiento mítico tiene una función de carácter didáctico. Por otra parte, la tradición genera, entender que la tradición, si bien genera cierta continuidad, sin embargo, esa cultura tradicional constantemente está enfrentando otro tipo de representaciones contemporáneas, modernas o contemporáneas, y que a su vez eso también difieren en temporalidades, ¿no? Entonces, eso es un elemento importante para comprender esas diversas realidades con las cuales estamos conviviendo, ¿no? Hay momentos en los que se generan rupturas de pensamiento. Este es otro de los planteamientos que una compañera hacía. Hay rupturas de pensamiento cuando se generan esas rupturas de pensamiento en la sociedad hay diferencias evidentes entre el hombre y la cultura. Por otro lado, cómo el desorden desanima las acciones que realizamos en las comunidades. Ciertas situaciones de desorden tienden a llevarnos a incertidumbre y esas incertidumbres, a su vez, a sentir
que se fracasa o que no se hace lo que se había propuesto hacer, ¿no? Eh, la estructura aparente del orden solo es superficial. Esto es algo muy interesante que una compañera planteaba, ¿no? Ese supuesto orden que se plantea, también hay que entender que solo es algo a veces superficial y que hay que aprender a ver esas realidades en el rostro profundo de esa realidad. Es necesario también identificar cómo ciertos conflictos sociales nos llevan a conflictos de carácter político y que a su vez esas situaciones o esas condiciones a las que nos enfrentamos en el trabajo de vinculación, pues definitivamente inciden en los resultados que se pretenden obtener. Hay un nivel institucional, pero hay un nivel de lo que ocurre, bueno, estas diferencias entre el nivel institucional y contrastar con lo que realmente ocurre en estas comunidades en las que nos vinculamos. Estos rostros distintos nos llevan a una complejidad tanto política como de carácter social, con los diferentes actores que participan en los diferentes procesos, porque a su vez estos están mediados por el poder y por la idea de un orden, pero que a su vez genera conflictos sociales y que deriva en conflictos políticos y en diferentes formas de violencia que se manifiestan, ¿no? Eh, por otro lado, el relato, este otro planteamiento de un compañero señalaba que es necesario identificar cómo el relato está vinculado con la oralidad y a su vez el mito está vinculado con la historia, pero también toca temas de objetos y sujetos y esto se transmite a través de repeticiones en la oralidad que se refleja en la tradición. Eh, a manera de pregunta se hacen ciertos planteamientos también, como cuáles. ¿Estamos o no reconociendo los conflictos o los evadimos a nivel comunitario? Todos deben pensar cómo se estructura esta sociedad para crear un nuevo orden. Los mitos permiten a la gente conectar con lo divino, con lo sagrado y satisfacer otro tipo de necesidades. El mito nos puede explicar la existencia del bien y el mal y comprender por qué se establece ese desorden. El conocimiento completo y el control total escapa de nuestras manos y entonces el fracaso desvaloriza el esfuerzo que se realiza, particularmente hablando a nivel comunitario, ¿no? Y otras interrogantes que plantea una compañera es, ¿qué tanto desde el trabajo de vinculación profundizamos en los diferentes actores sociales y en nuestro conocimiento de las diferentes estructuras y de las relaciones reales? ¿Qué tanto los programas contribuyen en el entendimiento de las estructuras comunitarias y qué tanto nos acercamos a los mitos y a los ritos que generan cohesión al interior de las mismas? ¿Cuáles son las estructuras tradicionales que están teniendo ese diálogo con las estructuras contemporáneas? Que también se plantea, ¿no? Esta diferencia de temporalidad entre las mismas. Pero nos preguntamos, bueno, se hace este cuestionamiento, ¿cuáles son estas estructuras y cómo se lleva a cabo ese diálogo entre las tradicionales y contemporáneas? Y bueno, esto sería todo. No sé si alguno de mis compañeros y compañeras quiere agregar algo más. ¿Nadie más del equipo que quiera comentar algo? Me parece que de las cosas que señalaron, pues hay varias que habría que reflexionar. Por ejemplo, cuando hablan de apoyarse en el pensamiento mítico, este, mm, bueno, creo que como idea es importante. El reto está en cómo primero lo reconocemos y luego nos sirve de apoyo. ¿Para qué? Para enfrentar nuestras propias incertidumbres como agentes externos y decir, fuimos reconocidos o fuimos aceptados o nuestra participación se incorporó al ritual o al mito, ¿no? Hace rato un compañero hablaba de los impactos de los cambios ambientales y seguramente el tema del cambio climático y de la sequía, pues nos remite a esta dialéctica entre lo tradicional y los académicos científicos, ¿no? El conocimiento popular y la explicación que tienen sobre la sequía y el qué hacer,
Y entonces, digamos, simplificando, ¿no? En el pensamiento mítico, la sequía tiene que ver con, puede ser interpretado como un castigo por no portarse bien o por no cumplir ciertas obligaciones de tipo religioso, y el ritual puede ser orientado a ir a hacer la petición de lluvia al lugar sagrado para asegurar que, para tratar de que haya una solución al problema del agua. Pero desde el punto de vista académico, pues vamos a decir, si yo estoy colaborando con una comunidad y esa comunidad dice que hay que ir a hacer el ritual a la montaña para la petición de lluvia, y yo estoy convencidísimo de que lo que hay que hacer es una protección de los humedales o un cuidado del agua para que no se contamine, este, pues a lo mejor voy, a la actividad esta del ritual en la montaña, en las zonas, en el lugar sagrado, pero estoy usando el pensamiento, estoy en esto que se decía hace rato, estoy con una visión extractivista de cómo me aprovecho de lo que ellos piensan para mis propios fines, para convencerlos de que yo soy un aliado. No sé, a lo mejor estoy exagerando, pero me parece que sí tenemos que poner en cuestión muchas cosas que a veces damos por resueltas, ¿no? Y tiene que ver con esto que mencionaban sobre las incertidumbres a que nos enfrentamos, ¿no? Y yo lo pensaba en términos de, pues una de nuestras incertidumbres más comunes es el miedo al fracaso. Este, Difícilmente les decimos a los alumnos, vayan y si fracasan, ni modo, ¿no? Si no les dan el sello de la comunidad, no importa. De todas maneras, yo los voy a calificar, basta su palabra. Es decir, cómo abordamos esa posibilidad del fracaso y cómo reaccionamos, porque ustedes mismos mencionaron que hay rigideces administrativas, académicas, que a veces operan, ¿no? Las administrativas son muy obvias, ¿no? Y decimos, ay, estos burócratas o esta gente que no entiende, pero a veces las académicas son peores todavía, ¿no? Porque colocamos, la idea de que el fracaso no. El fracaso es estar reprobado, pues si no pudiste resolver eso, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con el otro tema que también se mencionó de los conflictos que tratamos de evadir. Entonces, pues sí, ¿quién quiere fracasos y quién quiere conflictos en su proceso de vinculación? Y sin embargo, pues ahí están de alguna manera en germen, ¿no? Bueno, pues si no hay nadie más, entonces con eso terminaríamos las presentaciones.